Un saludo para todos otra vez, gracias por estar ahí. Vamos otra vez a seguir con este tema sobre pugnas ideológicas. Y hoy voy a hablar de un tema, bastante serio y muy controversial. Voy a hablar de ideología de género. Y déjenme decirles esto como a modo de aclaración. No voy a emitir juicios sobre los roles o los estilos de vida que escoge la gente, porque eso es problema de la gente y escapa un poco a la tesis de toda esta serie. Más bien lo que quiero es hacer un análisis de la ideología, obviamente sintetizado, porque esto es algo bastante extenso, y a ver si le podemos dar un enfoque a través de las Escrituras. Es decir, ¿qué es lo que la Biblia tiene que aportar en este tema de la ideología de género? Así que digo esto un poco para evitar cualquier tipo de censura de esta predicación, porque está sucediendo. Y entonces dejar claro que no estamos haciendo juicios. Juicios a personas, estamos haciendo juicios de la ideología. Así que hecha la aclaración, entonces podemos entrar en este tema. Lo tengo que dividir porque es un poquito extenso. Hoy voy a hablar un poco acerca de el tema de la naturaleza humana y el género. La semana que viene vamos a hablar de el movimiento feminista y si las mujeres cristianas deben sumarse al movimiento feminista, y la tesis es que no. Vamos a hablar de feminismo cristiano, si se quiere, aunque no es la mejor manera de definirlo, ya lo explicaré en su momento. Pero sí vamos a usar el término prestado por ahora de feminismo cristiano, que no tiene absolutamente nada que ver con la ideología o movimiento feminista que vemos en la actualidad. Vamos a enfocarnos en esto. Entonces vamos a tener una palabra de oración y de esa forma nos enfocamos en el tema. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que nos ayudes y nos des dirección para sacar el mayor partido de las Escrituras y poder tener una idea más clara de este tema tan crucial en estos días y qué posición debe asumir la Iglesia de Cristo. Así que bendice tu palabra, nuestro bien, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El novelista británico Graham Greene, que vivió prácticamente durante todo el siglo XX, nació en 1904 y murió en 1991. Y él dijo una frase que para mí, no sé, yo le doy un aplauso puesto de pie a esta frase que dijo este señor, y cómo me gustaría que a lo menos el pueblo cristiano tome nota de estas palabras. Él dijo, intento comprender la verdad aunque esto comprometa mi ideología. Y digo que es magnífico porque el señor Greene lo que estaba indicando es que su objetivo y su preocupación suprema es de llegar a la verdad de las cosas. Que no sean sus ideologías o su manera de pensar lo que en definitiva regule sus conclusiones, sino que la verdad tenga la última palabra, que sea autoridad en su vida. Ahora, hoy, esta definición del señor Graham Greene, debido a las fuertes presiones culturales e ideológicas, se le ha dado vuelta completamente.
La máxima de hoy es intentar comprender y abrazar la ideología aunque ésta comprometa la verdad. Y claro, hoy es más importante defender la ideología que defender la verdad, especialmente cuando se trata de este tema tan urticante que es la ideología de género. O sea que el concepto de verdad absoluta se le adjudica a la ideología, mientras que la verdad misma pasa ahora a ser la ideología. Así que hicimos un cambio de valores, le hemos dado más crédito a la ideología que a la verdad. Y en este tema de la ideología de género, ese es el caso. No estamos enfocados en si esto es verdad o no, o si persigue la verdad o no, sino simplemente se trata de defender una mera ideología. Ahora bien, para poder entender y entrar en el tema, yo pienso que es importante que podamos definir los dos conceptos, lo que es ideología y lo que es género, con lo cual se construye esta frase. Ideología, ¿qué quiere decir? ¿Qué es? ¿Qué entendemos por ideología? La ideología se trata de un conjunto de ideas que caracteriza el pensamiento, ya sea de una persona, de una colectividad, de una escuela de pensamiento, por tomar ejemplos, o puede ser algún movimiento cultural, o político, o religioso, social, etc. Así que, a ver, para resumir un poco, podemos decir entonces que una ideología es un conjunto de ideas que caracteriza el pensamiento o los pensamientos de una o varias personas. Siendo que es un conjunto de ideas, también sería apropiado que podamos definir más o menos qué son las ideas. Y bueno, las ideas son la manera de pensar que tiene una persona acerca de ciertas cosas o de ciertos asuntos. Ahora, cuidado, porque el hecho de que tengamos ideas no garantiza en absoluto que las ideas que estamos teniendo son correctas o quizás son falsas. Por tomar un ejemplo, tenemos los mitos, las fantasías, la ciencia ficción que arrancan de una serie de ideas que tienen las personas o los autores de esa fantasía, pero nunca dejan de ser fantasía, son un mito. Así que con esto quiero indicar claramente que las ideas, el hecho que tengamos ideas, no garantiza en absoluto que esas ideas sean correctas. Cabe resaltar entonces que la ideología o las ideologías tienen el poder de conservar o tal vez de cambiar y aún transformar el sistema social, el sistema político, el sistema económico, incluso una religión, y para dar lugar a otro sistema, a otras ideas. Y cuidado, porque las ideologías pueden ser extremadamente peligrosas. Tenemos ya la evidencia del pasado de ideologías que han sido peligrosas. El nazismo fue una ideología, todavía algunos se abrazan esa ideología, pero fue una ideología extremadamente peligrosa en Europa en la primera mitad del siglo XX. Ejemplos de ideología tenemos, el marxismo, el fascismo, el liberalismo, el anarquismo, el arrianismo en el ámbito espiritual. Dentro de lo que es el protestantismo podríamos ubicar como ideologías lo que es el calvinismo, lo que es el arminianismo, etc. Así que, una vez más, ideología es un conjunto de ideas que caracteriza la forma de pensar de las personas. Género. ¿Qué es género? Básicamente la manera de ser una cosa que la hace distinta a otras de la misma clase. En el ámbito de la biología, dentro del concepto de la taxonomía, por ejemplo, se trata de la clasificación u ordenación en grupos de los seres vivos de acuerdo a sus características morfológicas y funcionales y que reflejan la existencia de ancestros comunes
y próximos o cercanos a esa especie. Cuando se trata de los seres vivos, de reproducción sexual, la biología, que es el área de la ciencia que estudia la vida, nos determina la existencia de géneros básicos dentro de lo que es, por ejemplo, el ser vivo. Y de acuerdo al tipo de órganos de reproducción sexual que ellos poseen. Entonces lo que se hace es clasificar a los seres en hembra y macho, debido a esa construcción. En el caso de los seres humanos es el hombre y la mujer. Esta clasificación respalda absolutamente lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, que el hombre, por creación, el ser humano es hombre y mujer. La Biblia nos dice, hombre y mujer los creó Dios. Así que con esto nos damos cuenta que no existe una clasificación alternativa para el hombre. La Biblia jamás habla, por ejemplo, en los primeros capítulos de una identificación sexual diferente como una alternativa, algo que el hombre escoge como sexualidad. Es una decisión personal, sí, que alguien escoja eso, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la naturaleza concedida a la persona por creación. Es decir, usted puede creer, por ejemplo, que es un gato montés. Puede ir al bosque, vivir, ¿no es cierto?, en el bosque, en la suciedad, caminar, o sea, andar como un gato montés, rugir como un gato montés, comer carne podrida como un gato montés, pero la realidad de las cosas es que, aunque usted escoge eso, sin embargo, usted no es un gato montés. Lo que usted experimenta es una especie de disforia de género, de especie, de lo que usted quiera. Por lo tanto, quiere experimentar con representarse con algún tipo de identidad que es, al fin de cuentas, una fantasía, pero que no tiene absolutamente nada que ver con su naturaleza con la cual ha nacido o con la cual ha sido creado. En la actualidad, lamentablemente, se ha redefinido este concepto básico, haciéndolo víctima de esta batalla cultural que se está llevando a cabo en el campo de las ideas. Hoy nos dicen, por ejemplo, que una cosa es el concepto biológico, que para muchos, inclusive me llamó la atención que hace poco escuchaba un debate, en donde una persona que defendía la ideología de género y trataba de redefinir el concepto, decía que lo que la ciencia nos define como género, como especies, están equivocados. Una persona que llega a decir que la ciencia está equivocada, cuando nosotros hacemos una lectura del ADN y esa lectura nos da una información de la naturaleza de la persona que porta ese ADN, y viene alguien y dice la ciencia en esa observación está equivocada, ya nos está hablando de que estamos en un serio problema. Esto habla de la bancarrota de las ideas. Así que bueno, nos dicen entonces que una cosa es el concepto biológico y otra cosa diferente es el concepto social en el cual se basa, por ejemplo, este fenómeno de la ideología de género. Por lo tanto, ahora se establece una diferencia entre la sexualidad biológica o la realidad sexual de la persona y otra diferente es la identidad sexual de la persona. En otros términos, el sexo es una característica biológica y el género hace referencia a un conjunto de roles que escoge, roles sociales, podríamos decir, que escoge la persona. Así que entonces lo que yo noto es que la palabra género ahora es rol. Lo que nosotros entendíamos por género, ahora en realidad lo que se quiere decir con género en realidad es rol. Bueno, pero ¿qué es un rol? Rol es la función que desempeña una persona en un lugar o en una situación dada. Pero cuidado, el ejercer un rol no significa que la persona es ese rol. Usted puede actuar, por ejemplo, en el rol o con el rol de mujer siendo un hombre, o puede actuar con el rol de hombre siendo mujer, pero eso es un rol. Pero es totalmente distinto a la naturaleza de la persona. En el ámbito
del teatro, por ejemplo, o el cine, en la televisión, tenemos a los artistas que manifiestan o ejercitan un rol de algún personaje, pero no son ellos ese personaje. La naturaleza de la persona es completamente diferente a ese rol. Tenemos hoy día las películas fantásticas en donde los actores representan el personaje místico de, qué sé yo, Superman, Batman, el Hombre Araña y qué sé yo, todos estos grandes campeones ahora, que estos héroes de la televisión. Bueno, pero ejercen un rol. Los actores no son esos fenómenos. Así que lo mismo sucede con este tema de la ideología de género. Una persona puede ejercer un rol distinto a lo que es su propia naturaleza. Y esto es muy peligroso, confundir lo que es el género con lo que es el rol que desempeña una persona dada. Entonces, ¿qué pasa? Que la ideología de género nos dice que los roles sociales están predeterminados no por la naturaleza de la persona, sino por una sociedad, la construcción social, es algo construido, y que ha sido construido por una sociedad patriarcal, una sociedad machista, una sociedad autoritaria. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer entonces es deconstruir dicha sociedad para poder dar lugar a otro tipo de sociedad más abierta, más neutral, y de esa manera entonces darle lugar a otro tipo de roles. Y para eso entonces tenemos que también deconstruir el mismo lenguaje, la forma en que nosotros nos expresamos. Por ejemplo, a ver, los niños, las niñas, al nacer, tienen predilecciones en cuanto a juguetes, en cuanto a vestimenta, en cuanto a orientación sexual, y eso es debido a la imposición que han ejercido los padres y la sociedad sobre sus vidas. Lo que se debe hacer, según la ideología de género, es de construir esos roles sociales y exponerlos a las alternativas, a un medio más neutro, a tal punto que entonces eventualmente ellos escojan con qué cosas se sienten más cómodos. Es decir, algo que no tiene absolutamente nada que ver con su naturaleza, sino que tiene que ver con los roles que quieren desempeñar dentro de una sociedad dada. Bueno, pero, a ver, eso es lo que proponen los de la ideología de género, como género, pero no es la definición natural de lo que es o debemos entender como género. Va a decir que lo que se hace entonces es cambiar totalmente el significado de la palabra género y construir entonces una ideología, una manera de pensar acerca del mismo. No interesa si este concepto que estamos ideando ahora es contradicho por la ciencia, ni hablar si lo contradicen las Sagradas Escrituras o, por ejemplo, la evidencia empírica en general. Ahora, para poder hablar acerca de este tema de la ideología de género desde una perspectiva bíblica, tenemos que ir más allá de los juicios que se hacen acerca de ciertas prácticas sexuales que son condenadas en la Biblia. El adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo y qué sé yo, lo que sea, la bestialidad y una cantidad de cosas. Y digo esto porque tenemos que irnos a los mismos comienzos, es decir, a ver, tenemos que irnos a los primeros capítulos del Génesis, capítulo 1 y 2, antes que se produzca la caída, porque es precisamente allí, después antes de la caída, donde vamos a encontrar el diseño original con el que fuimos constituidos y no las construcciones sociales que vinieron como consecuencia de una mente pervertida por causa del pecado, que ha distorsionado la manera de evaluar y juzgar las cosas. El capítulo 1 y capítulo 2 entonces son fundamentales para poder tratar este asunto. Y cuando vamos a estos dos primeros capítulos, nos encontramos con tres conceptos que para mí son columna vertebral en este tema. No digo que eso es todo lo que nos tiene que decir el capítulo 1 y 2, pero en cuanto a este tema son fundamentales estos tres puntos. Número 1, el concepto de preexistencia. Número 2, el concepto de naturaleza. Y número 3, el concepto de género. Vamos a tratar de mirar un poquito
estos tres conceptos en forma separada. Número uno, el concepto de preexistencia. Acá en Génesis capítulo 1, verso 1 comienza diciendo, en el principio creó Dios. Tomen nota, en el principio creó Dios. Y luego agrega, creó los cielos y la tierra. Es muy interesante que usa la palabra cielos en plural y tierra en singular. Cielos, hashamayim, es en hebreo. Y luego aparece la palabra eretz, que significa tierra. Y esto es interesante porque me da a entender la Biblia, cuando habla de cielos, habla, por ejemplo, se refiere al espacio cósmico, tal vez la atmósfera, el espacio atmosférico, y el cielo donde habitan los seres espirituales. Y por eso se habla en plural y Dios creó todo ese sistema. Cuando se habla de la tierra es en singular. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay otra tierra. Hoy existen en la cosmología y en el campo de la astronomía científicos que están buscando en el espacio un exoplaneta, un exotierra, que no la van a encontrar a mi juicio porque solamente el planeta Tierra tiene las condiciones apropiadas físicas para hacer posible la vida como nosotros la entendemos o la conocemos. Cuando se habla de tierra en plural no se usa la palabra aretz, se utiliza la palabra damut, por ejemplo. Y la palabra adamá es la tierra, el suelo, de ahí viene la palabra Adam, porque fue tomado del suelo, de la tierra, no del planeta, sino del material. Y la palabra Adamut es el plural de Adamá y se refiere cuando, por ejemplo, se habla de territorios, a eso se refiere tierras. En este caso, la palabra tierra está en singular para referirse a lo especial de este planeta que ha sido creado por Dios. Esto es sorprendente cuando vemos el capítulo 1, verso 1 de Génesis, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque, cuando vamos al Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan comienza diciendo estas palabras que son sorprendentes cuando las comparamos con Génesis 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy interesante. En el principio dice era, el Verbo. Y ese verbo termina diciendo que es Dios. Ahora, es decir, el verbo, era. No dice que vino a ser, sino que era en el principio con Dios. Y esta es la palabra donde quiero apuntar. Dice, todas las cosas por Él, es decir, por el verbo, fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Allí tenemos una tremenda declaración, por un lado, de la divinidad de Cristo, que muchos han cuestionado, especialmente en el siglo IV hubo un gran debate, el debate arriano, que ponía en duda la divinidad de Cristo. Tenemos también cómo se vindica su preexistencia y, por supuesto, su poder creador. Digo esto porque, otra vez, el verbo es comparado con el creador del capítulo 1, verso 1 del Génesis. En el principio creó Dios y ahora se nos dice que en el principio Jesús, que el verbo, también es el creador del principio de las cosas. Tenemos allí, por ejemplo, que dice, sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el capítulo 1, verso 1 de Génesis dice, en el principio Dios creó todas las cosas. O sea que Dios tuvo que ser antes de la creación. Tomemos nota de eso. Dios fue antes de la creación. La palabra creó, la palabra hebrea bará, significa que Dios le dio molde, que Dios le dio forma, Dios le dio diseño, fabricó las cosas tal cual como son. O sea que si todas las cosas fueron diseñadas por Dios, como dice acá en el capítulo 1, verso 1 del libro de Génesis, eso incluye la naturaleza de todas las cosas creadas y eso incluye la naturaleza del ser humano que también fue creado por Dios. El hombre no es una excepción. El hombre es un ser diseñado específicamente con cualidades específicas. El hombre no es autocreado. El hombre no se puede autodiseñar a sí mismo.
El hombre ya está diseñado de cierta manera por el Creador. El hombre no tiene el poder para diseñarse o autodiseñarse. Usted puede decir que es un lagarto. Puede vivir en un pantano con los lagartos. Hoy día hasta se puede hacer una operación y ponerse un injerto, ¿no? Una cola de lagarto. Puede comer las cosas que comen los lagartos, pero desafortunadamente la naturaleza biológica y genética dice que usted es otra cosa que los lagartos. Es decir, usted es un ser humano. Usted ejerce el rol de un lagarto, pero la realidad natural suya nos dice que usted no es un lagarto, sino que usted sigue siendo un ser humano. Así que usted puede ejercer el rol, pero si usted tiene hijos, los hijos suyos no van a salir lagartitos, sino que van a salir seres humanos. Ojalá que no estén tan locos como la persona que se considere un lagarto, si no estamos todos en la lona. Así que, otra vez, usted puede ejercer rol, pero el rol no condice su naturaleza. El lagarto sí, el lagarto no ejerce el rol de lagarto, es un lagarto y por eso se comporta como un lagarto. Usted no va a ver un lagarto que decida ejercer el rol de ser humano, porque no tiene la capacidad, la naturaleza para hacerlo. Bueno, de la misma forma, recíproca, usted no puede asumir la naturaleza de un lagarto porque no ha sido diseñado para hacer eso. Usted fue diseñado por el Creador para ser un ser humano. Ni siquiera puede ser un simio que se parezca a un ser humano, es un ser humano. Así que el concepto que vemos acá en cuanto a la persona de Dios no hace referencia a que Dios fue el primero en ser creado para luego Él mismo ser el creador de todas las cosas, sino que Dios diseña la creación, pero Él mismo no fue diseñado. Tenemos entonces que no existe, primero que todo, la autocreación. Esto es una contradicción completa de conceptos. Nada se crea a sí mismo. La segunda cosa es que Dios no es autocreado. Dios no se hizo a sí mismo. Esto también tendría que ser una contradicción. Dios no es un efecto o un diseño, sino que es la causa que diseña todas las cosas. Todas las cosas son efectos de una causa, pero Dios es la causa sin causa. Es la causa incausada. Acá ya entramos en el terreno de la aceidad de Dios. Él es en sí mismo, no necesita nada para venir a la existencia, no necesita de nadie. Dios es solo y es autosuficiente cuando hablamos de aceidad. El renombrado cosmólogo americano-canadiense, Lawrence Krauss, escribió un libro en el cual procura responder a la pregunta de por qué existe algo en lugar de nada. Y Krauss escribió un libro que es fascinante pero muy extraño, ¿no? Que se llama A Universe from Nothing. Un universo de la nada, sería en español. Y este señor en su tesis, para poder probar la tesis, lo que hace es redefinir arbitrariamente el concepto de nada. Es decir, él dice, bueno, yo sé lo que la gente quiere decir con la palabra nada, pero yo en mi tesis la voy a presentar, voy a darle un significado diferente a la nada. Y para Krauss, entonces, la nada ya es algo. Miren ustedes qué interesante, la nada es algo. El espacio, dice este hombre, existe. Es decir, es algo concreto, es algo casi tangible, es espacio vacío, dice Krauss. Bueno, a ver, acá me van a disculpar, ¿no es cierto? Pero en nuestro vocabulario normal y corriente, nada quiere decir espacio vacío. Cuando hablamos de espacio vacío, quiere decir que allí, en ese espacio que está vacío, estamos diciendo nada. No estamos diciendo que nada es algo. No, nada es nada. Pero entonces este señor lo que hace es hacer una maniobra filosófica para poder probar
un argumento científico y no hay nada más acientífico que semejante manera de argumentar. A ver, la ciencia se encarga de explorar lo que es experimental, lo que es visible, lo que es tangible. Pero cuando entramos a hablar en esta forma como lo hace él, supuestamente un científico, está entrando en el terreno de la filosofía. Entonces ya no hablamos de ciencia, estamos simplemente filosofando. Entonces Dios no es un efecto, sino que de nada hizo todas las cosas. Dios es la causa, y no solo causa existencial, sino también causa del diseño que poseen todas las cosas creadas, incluyendo el ser humano. Preexistente y diseñador. El segundo concepto es el de naturaleza. Y para eso tenemos que definir la palabra naturaleza. No solo se refiere a todo lo creado acá en la Tierra, sino que está relacionado con las diferencias de clases en los seres vivos. El clima también es parte de la naturaleza, la geología, ¿no es cierto?, y todo lo demás, todo lo que hay en este mundo creado. Mediante la observación de diferentes elementos, las diferencias que tienen las cosas, podemos entonces establecer diferentes reinos dentro de la naturaleza. 5 reinos tenemos por lo menos. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza humana específicamente, se habla de la esencia o característica propia que corresponde a ese ser dentro de la creación. Su estructura biológica, genética, su conducta, su comportamiento y cosas por el estilo. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 11, dice la Escritura: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces, noten qué interesante, allí tenemos que dice, produzca, dijo Dios, es una decisión volitiva de parte de Dios, produzca, ¿y que produzca qué? Según su género. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Dios decidió eso? Bueno, el verso 12 dice, produjo pues la tierra, hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza. Según su género, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. O sea que, a ver, acá tenemos un asunto muy interesante. Dios decidió crear o diseñar las cosas, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, lo que sucedió es que tomó lugar lo que Dios había decidido. No salió otra cosa con otra naturaleza, sino tal cual como Dios lo había determinado. En el versículo 20 y 21 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Otra vez, tenemos la misma dinámica. Dios dijo, produzcan, ¿y qué sucedió? Dios creó. Dios decidió, dice, produzcan estas cosas así, y Dios es el que creó estas cosas. No se crearon a sí mismos. No llegaron a ser por qué sé yo, un proceso natural de selección, evolución, complejidad, mejoramiento de la especie. Noten ustedes que en el verso 21 otra vez dice según su género o según su naturaleza. Verso 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue de esa manera. La palabra bará es diseñar, y Dios estaba diseñando según un modelo determinado. Dios preexistente determinó cuál es el molde, cómo va a ser la naturaleza de estas criaturas. No pudieron ser de otra manera, porque está determinado, está grabado en el código genético la naturaleza de cada uno de estos seres. Entonces, bueno, cuando
miramos estas cosas, nos preguntamos, bueno, ¿qué es el género entonces para la Biblia? ¿Qué es la naturaleza? Bueno, se refiere a especie, se refiere a familia, se refiere a orden según nos dicen o según lo definen acá las Sagradas Escrituras. Es decir, la división de las especies teniendo en cuenta determinadas cualidades, condiciones o criterios de clasificación. En definitiva, lo que nos damos cuenta es que cada cosa pertenece a un género o especie cuya naturaleza está determinada por creación o por diseño divino. No es que los seres optaron por un rol y ese rol los define. No, señor, lo que los define es la naturaleza que se les adjudicó al momento de la creación, más allá de que después la especie quiera ejercer cualquier rol que se le dé la gana. Cuando nosotros llegamos al verso 26 y se introduce la creación del hombre, nos dice entonces, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree sobre los seres de la tierra. Así que se está siguiendo, cuando se introduce en este relato de la creación del hombre, se sigue exactamente la misma línea de pensamiento. Y es que, número uno, Dios creó al hombre, Dios diseñó al hombre. No es que el hombre se diseñe a sí mismo, Dios diseñó a ese hombre, como lo hizo con las demás criaturas. En segundo lugar, Dios adjudica, de la misma forma que las otras especies, una naturaleza propia del hombre que no comparten los otros seres creados. Tiene su propia naturaleza. La palabra Adán, que es el nombre del primer ser humano, significa justamente especie, es hombre en un sentido genérico. Así que el hombre entonces, según lo que nos dicen las Escrituras, tiene una naturaleza cerrada o prefijada por el Creador, que es preexistente. Concepto de preexistencia, concepto de naturaleza, y ahora entramos al concepto de género. En el verso 27 se nos dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que después de haber decidido crear al hombre en el verso 26, con una naturaleza determinada, ahora, el verso 27, pasa a describir los géneros de este ser que tiene naturaleza, la naturaleza humana, que lo distingue de los demás. Y dentro de ese ser, con esa naturaleza humana, entonces ahora determina o clasifica dos géneros en esa criatura o en esa naturaleza. Dos géneros que lo distinguen al uno del otro, que es varón y hembra, dice, los creó Dios. La clasificación entonces que tenemos aquí es que también es diseñada u ordenada por el Creador. No se habla de roles. Acá se habla de diseño. Y acá es donde está el gran problema con nosotros. Estamos confundiendo diseño con roles. El hombre puede ejercer el rol que se le da la gana. Pero la Biblia, cuando habla del hombre, no habla en términos de roles, sino en términos de naturaleza, la forma en que fue diseñado por el Creador. Jamás vemos en la Biblia que se da la posibilidad de construir la naturaleza humana para originar otra naturaleza basada en los roles que desempeña la persona creada. Los roles no pueden transformar la naturaleza humana, no la pueden cambiar o no la pueden rediseñar. Pueden dejar el hombre de hacer uso natural de su naturaleza, pero no puede dejar de ser lo que es por naturaleza. Pablo, por ejemplo, si nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro a los Romanos, a ver si busco esto y lo leemos un poquito, porque hay mucho para sacar de ahí. Nos dice en el capítulo 1, versículos 25 al 27, después de la caída, ya acá estamos hablando del hombre después del capítulo 1 y 2 de Génesis, en el capítulo 3 de Génesis se introduce la caída del hombre raza. Y ahora llegamos a Romanos, donde se habla, Pablo escribe a una raza caída, y nos muestra cómo, debido a la caída, se altera completamente el orden con que fueron diseñadas las cosas. Pablo dice en el versículo 25, cambiaron la verdad los hombres de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Bueno, acá Pablo entonces, fíjense, nos está diciendo que por causa del pecado, tanto algunas mujeres como algunos hombres cambiaron su uso natural por un rol antinatural. Es decir, lo que Pablo dice, lo que es contra naturaleza. La palabra fusikos, en este caso, hace referencia a lo que es innato, lo que se recibió por nacimiento, lo que recibimos por código genético, no por construcciones sociales o elección o roles que ejerce la persona. Esto se trata acá de un uso completamente antinatural. Las mujeres cambiaron su uso natural, cambiaron su rol, su conducta, y lo mismo hicieron los hombres, pero cambiando el uso, no la naturaleza. Cambiaron el rol, pero no lo que ellos son por creación, que es muy distinto. Insisto, usted puede cambiar su rol, pero no puede cambiar la naturaleza con la cual hemos nacido. La naturaleza que nos adjudicó el diseñador, el creador, que es preexistente a la creación. Ahora, la razón de todo esto, de por qué el hombre cae en este asunto, es porque decidieron cambiar el uso natural, el orden natural, el diseño natural. Nos dice, verso 23, que cambiaron, primero que todo, la gloria de Dios, dice ahí. Un Dios preexistente que le dio diseño y orden a todas las cosas. Verso 25, cambiaron la verdad por la mentira. A ver, la ideología de género es una mentira, es una farsa. Es simplemente hacer que la ideología pase a ser la verdad y la verdad pase a ser una ideología, invertir los valores de las cosas. Entonces, acá encontramos a estas personas, nos dice Pablo, que cambiaron la verdad por la mentira, por una ideología. Es decir, el hombre dice, abandonó su uso natural y decidió ejercer otros roles. Número 3, cambiaron la naturaleza por el rol de género antinatural, versos 26 y 27. Es decir, se fueron o ejercieron su papel, su desempeño en contra de su propia naturaleza con la cual fueron diseñados. Por eso es que nos dice el capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que detienen la verdad para dar lugar ¿a qué? A la ideología, un conjunto de ideas que caracterizan los pensamientos del hombre como habíamos definido al principio, pero no la forma de ser. Eso no se puede alterar. La forma de ser de los hombres no la podemos cambiar. Los proponentes de la ideología de género, para ir resumiendo un poco todo esto, afirman que somos lo que somos por medio de una construcción social arcaica, pero lo que ellos entonces están haciendo es proponiendo otra construcción social. Si ellos estiman que una construcción social es mala para que el hombre ejerza sus facultades, y reemplazamos esa construcción social que decimos que es malo por otra construcción social, que es totalmente antinatural, bueno, pero acá estamos en una falacia. ¿Cómo puede ser? Nos dicen que la construcción social no define al hombre, pero hoy se está haciendo una construcción social para redefinir la naturaleza humana. Es una cosa de locos. Y la gente recibe con aplausos este tipo de ideologías. Así que lo que proponen la ideología de géneros es el fraude más espectacular que vemos, si no en toda la historia de la humanidad después de la caída, que fue el fraude más grande, en el capítulo 3, cuando la serpiente le sugirió alternativas a la mujer y después al hombre. Yo diría que es el fraude más grande a lo menos del siglo XXI. Y este es el tema que va a ser prevaleciente en todo este siglo que está tomando lugar. Si ustedes creen que la Iglesia está exenta de este tipo de ideologías,
estamos muy equivocados. Estaba mirando un poquito al ministro metodista Immanuel, el nombre de él es Immanuel Cleaver. Este señor dio la apertura en Estados Unidos a la primera sesión del 117º Congreso en la Nación. Y lo que hizo fue hacer la oración, lo invitaron para hacer la oración de apertura en el nombre de un dios hindú. Y estamos hablando de un pastor metodista, de la línea de John Wesley. Y lo interesante es que culminó su oración diciendo amén and... miren qué interesante, en inglés sería amen and a woman, o amén y a woman. Y lo hizo de esa manera justamente para poder ser justo con los dos sexos. Pero a ver, el grado de ignorancia y ridiculez disparatada de semejante declaración es sorprendente, lo estupidiza a uno. Estamos hablando de una persona supuestamente cristiana que es pastor de iglesia, que enseña al pueblo de Cristo. Y yo me pregunto, ¿cómo la gente acepta ese tipo de cosas? Ya está metida la ideología de género dentro de la iglesia. Esto es un asunto muy serio. Estamos abandonando los conceptos escriturales para darle lugar a la ideología. Así que no pensemos que nosotros los cristianos de alguna manera estamos inmunes en la actualidad de este tipo de ideologías. No, ya han encontrado terreno fértil dentro de la iglesia y esto va a ir creciendo a medida que pasen los días. Para concluir, dijo el escritor norteamericano Joseph Heller, ¿no?, que también vivió en el siglo XIX, murió en 1999. Dijo estas palabras: la única sabiduría que he alcanzado es la sabiduría de dudar de la ideología y de los argumentos de los demás. Lo mismo que dijo Graham Greene, un hombre que estaba dispuesto a comprometerse a favor de la verdad, aunque esto comprometa sus ideologías. Este hombre ahora nos está diciendo que la sabiduría que él tiene es poder cuestionar, poner en duda las ideologías, porque son ideas humanas, no parte de la mente de Dios. Se cuestionan las ideas, se estudian las ideas y los argumentos que hacen los hombres para justificar esas ideologías. Los cristianos tenemos que comenzar entonces a hacer eso, a dudar de las ideologías que han encontrado terreno fértil en la sociedad. Y no tragarnos cualquier argumento por más inteligente y organizado que parezca a nuestros oídos y a nuestros sentidos. Tenemos que cuestionar todas las cosas. Probad los espíritus, nos dice la Escritura. Y para eso entonces tenemos que ir a la palabra de Dios y dejar que la Biblia nos dé orientación correcta y aplomada acerca de estos temas, entre ellos la ideología de género. Mis queridos hermanos y amigos, necesitamos volver otra vez a las Escrituras. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos entender de qué forma Dios nos ha diseñado. Y otra vez, por causa del pecado, nuestro enfoque quedó completamente desvirtuado, desenfocado, y lo que necesitamos ahora es ese reenfoque importante otra vez hacia la persona de Dios y que nos ayude a entender cómo nos ha diseñado y cuáles son los roles que debemos desempeñar nosotros que le van a llevar gloria a su nombre. Necesitamos a Cristo. El hombre hoy ha perdido su norte, ha perdido su dirección, la sociedad completamente descarriada se va al abismo. Y la única alternativa que tenemos nosotros hoy y siempre es la cruz de Cristo. Allí con arrepentimiento venir a Dios y pedirle perdón por haber alterado el orden natural de las cosas. No que hemos podido cambiar la naturaleza, sino que nuestros roles han sido cambiados y están siendo cambiados. Nosotros fuimos diseñados para ejercer ciertos roles. No hagamos el uso antinatural de la creación de Dios, el diseño de Dios, sino que podamos actuar de una forma que le lleve gloria a su nombre. De lo contrario, nos exponemos, como dice el apóstol Pablo, al justo juicio
de Dios. Y los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con esto, de no abrir las puertas a estas ideologías que están minando los principios bíblicos acerca del orden en que Dios ha creado las cosas. Así que bueno, vamos a seguir la semana que viene hablando entonces acerca de lo que es el movimiento feminista y cómo encaramos este asunto también desde una perspectiva bíblica. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el diseño, la forma en que nos has hecho, Señor, y te rogamos ahora que nuestros roles condigan, que estén de acuerdo al diseño con el cual tú nos has creado, para llevarte gloria y honra, Señor. Especialmente en estos tiempos en que francamente se ha tirado la verdad por la ventana para abrazar las ideologías inventadas por hombres corruptos, hombres equivocados. Ayúdanos a llegar otra vez a los pies de Cristo Jesús. Y si hay alguien que no te conoce y que tal vez esto que estamos hablando hable al corazón, bueno, te pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo lo traigas y que caiga postrado a los pies de esa bendita cruz donde ofreces gratuita salvación para las almas. Porque te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.